Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, bienvenidos, bienvenidas a esta columna en el canal del amigo Jesús Escobar. Y el tema de que vamos a hablar hoy tiene que ver con la desaparición de personas, los ataques a las personas buscadoras ese silogismo también que se está haciendo cada vez más en la prensa sobre, bajan los homicidios y entonces por eso aumentan las desapariciones, lo cual está siendo usado de manera política, incluso como manipulación de datos y con poca explicación, por así decirlo, lo que se puede, claro, pero científica, ¿no? Y entonces con base en ello se instrumentalizan o se tratan de menospreciar avances o retrocesos que también hay en los estados y o en la federación en términos de ese indicador de la violencia. Eh, ya lo hemos tratado en otras columnas, pero creo que es apremiante porque cada vez que básicamente ya sea García Harfuch o aquí en Guanajuato, incluso el gabinete de Livia Denis presenta resultados sobre el homicidio, que efectivamente registra una baja consistente de algunos meses, digamos, llegando a tocar algunos mínimos, eh, digamos así, de la historia reciente. Claro que todavía no es suficiente, no nos lleva atrás a los años anteriores a la mal llamada narcoguerra o guerra al narco de Calderón, en que todavía la tasa de homicidio nacional era de 7 8 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, que fue el mínimo histórico, lo recordamos en 2007, por lo cual el país no estaba en llamas en ese sentido como para intervenir militarmente con una guerra a las drogas, ¿no? Es el primer dato. Bueno, no hemos vuelto a eso, pero nos estamos acercando a una disminución consistente. Esa tasa se ha quedado por pues casi 2 décadas, ¿no? Digamos hasta 2020, unos 15 años, 2021, muy alta, ¿no? De 8 escaló a 16 y pronto se quedó alrededor de 24 cada 100.000 habitantes, tocó picos de 27 cada 100.000 habitantes, con Peña Nieto empezó a bajar un poquito y volvió a subir a máximos históricos que fueron heredados como tasa de homicidio en 2018, 19 y 20 al gobierno de López Obrador, que comenzó una paulatina disminución, ¿no? De 36.000 homicidios al año aproximadamente, ¿no? Empezó a bajar hasta los 30, 29.000, todavía insuficiente, pero ese famoso 18% del sexenio, ¿no? Y ahora parece ser que en el primer, todavía ni un año, pero pues 8 meses, ¿no? O este año 2025 con Claudia Sheinbaum, la reducción podría sentirse y darse de manera más sostenida. Así los datos parecen ser consistentes al respecto. Y eso creo que se está reflejando efectivamente también en los estados, aún en los estados más violentos, sobre todo Guanajuato, Sinaloa, pues, pero también Guerrero, Michoacán, ¿no? Baja California, Chihuahua, etcétera, que han ido concentrando 7, 8 estados la gran mayoría de los homicidios. Esto ha pasado históricamente también, no es novedad, nada más que Guanajuato hace 6 7 años no estaba en ese mapa. Comenzó a superar Guanajuato la tasa nacional, que ya era muy alta, era a nivel, como decir, de algunos países latinoamericanos de los más violentos del mundo, ¿no? Brasil, Colombia, el Triángulo Norte de Centroamérica. Bueno, México llegó ahí, superó las 25 muertes cada 100.000 habitantes y Guanajuato superó eso y llegó al doble entre el 2017, comenzó esa superación, digamos, de la tasa nacional y de ahí se ha quedado al doble más o menos, una vez y media la tasa nacional, ¿no? Entonces superior, pero en términos absolutos también se ha mantenido ahí con esas cifras de 200, 250, 300 muertes dolosas de homicidio al mes prácticamente en todo el gobierno de Diego Sinoé. Ya ha bajado ligeramente también, pero de manera consistente, hay que decirlo, en estos meses. Con Livia Denis García es un poco, yo digo, de la mano de una baja sistémica que, aún sin ser persistente para, ojalá que sí lo así sea, pero no podemos decirlo, se ha mostrado
relativamente importante también aquí, ¿no? Entonces un poco de la mano de ese entorno en que está bajando, también Guanajuato lo puede tener, pero son las dinámicas efectivamente microregionales y locales, ¿no? Porque tenemos todo el noreste, de hecho la zona más pobre del estado, ¿no? Jichú, Atajea, incluso San Felipe, etcétera, con tasas de homicidios muy bajas. Y el corredor industrial, donde está la plata, está la inversión, está la desigualdad, están los problemas, está el huachicol, etcétera, todo ese corredor industrial del Bajío, más allá de puro Guanajuato, y las zonas fronterizas, Michoacán, Jalisco, han sido epicentros de violencias, incluyendo, ahorita vamos a tocar el tema, las desapariciones y la aparición de fosas clandestinas más bien. Pero se ha dado ese silogismo como si fuera un corolario. Ah, bueno, bajan los homicidios en Guanajuato, más bajan a nivel nacional, porque Guanajuato aún así tiene casi el 12% de todos los homicidios nacionales en términos absolutos. Se está quedando en primer o segundo lugar, básicamente, y el primer lugar luego lo toca Sinaloa, que está teniendo prácticamente un conflicto armado interno. Entonces, digamos que tampoco es como para regocijarse en las estadísticas, también porque a nivel cualitativo el homicidio en Guanajuato no ha perdido esas características de saña, de ser primer lugar en número de masacres, atrocidades, fosas masivas, también mensajes a través de los cuerpos, esa pedagogía de la crueldad, diría la investigadora Rita Segato, ¿no? No ha dejado de ser así. Entonces, cualitativamente también es importante ver qué mensajes llegan entre los grupos criminales, el propio Estado, entre ellos, entre grupos coludidos del propio Estado con los criminales, etcétera. Y eso no deja de perder gravedad, ¿no? Como bien lo ha señalado también Arnoldo Cuellar, ¿no? El periodista de PopLab, aquí justo en el canal de Jesús, pero también en otros foros. Entonces, sin regocijarse por las cifras, vamos al punto que era el tema central de esta primera parte, digamos así, de la columna. Eh, Podemos afirmar que cuando bajan los homicidios es también porque o tiene que ver con el hecho de que sin embargo aumentan las desapariciones. Pues la respuesta es no, y por lo menos no de manera tan lineal. Es decir, no existe una correlación, más bien ha sido al revés. Cuando ha aumentado el homicidio doloso, luego han aparecido tanto fosas clandestinas, o sea, personas buscadas, desaparecidas, que han muerto, que han sido asesinadas, como y sobre todo han aumentado las desapariciones en general, que en mayoría además son encontradas las personas con vida, tanto a nivel nacional y más a nivel Guanajuato. Entonces no podemos decir que sí han aumentado, y más o menos te doy un dato real, en 200 personas desaparecidas de abril a todo julio. Se han sumado de 4.700 a casi 4.900 personas, ¿no? Pongamos así. En este periodo no coinciden con las personas asesinadas que han disminuido, o sea, la disminución de los asesinatos. Entonces, no habría esa relación. Además, si aumentaron en 500 unidades las personas desaparecidas, personas, ¿no? Del año pasado hasta ahora, y han disminuido X número, no sé, 300 las personas, o 500 de hecho, las personas asesinadas, pues las personas que aumentaron en las desapariciones, en realidad, en su mayoría regresan o son encontradas con vida. Entonces tú no la puedes sumar diciendo, ah, bueno, han quitado homicidios, pero si sumas las desapariciones es igual, no ha bajado la violencia. Sí hay violencia en esas desapariciones, pero es de otra naturaleza, y hay que decir, una buena parte, es decir, aquí el 87% luego son ubicadas. Ahora, claro que una parte de ese 87% de personas que cada año desaparecen, son casi 3.000, ¿no? Un 87%, digamos así, eh, pongamos 2.700, 2.600, pues regresan o son encontradas. La mayoría son con vida, entonces tú no la pudiste sumar a un dato de homicidios como para que cuadren para ti, pues, y afirmando que entonces, bueno, el homicidio quedó igual.
y lo hace mucho a nivel federal cada vez que el Gabinete de Seguridad anuncia alguna disminución. Hay que fijarse en los factores y las lógicas de la propia desaparición, que son más complejas, ¿no? Por otro lado, a veces los registros y los datos que tenemos de homicidios tienen que ver con el secretariado ejecutivo, entonces son datos preliminares, pero tienen cierto nivel de certeza porque ahí hubo un cadáver y hay una carpeta. No así con las desapariciones, en donde a veces no hay carpeta o bien hay carpeta, pero justamente no se puede afirmar si se supone el crimen de homicidio detrás de esa desaparición. Es decir, son relativamente pocas las que presuponen el homicidio y que luego a lo mejor la persona será encontrada sin vida en algún lado, ¿no? Después de desaparecida. Entonces, no existe ese dato, esa relación tan lineal, es complicado afirmarlo. Yo no tomaría, digamos, con mucho cuidado esas afirmaciones. Ahora, quizás más desde la evidencia de las ciencias sociales, la historia reciente del país, sí puede existir en algún, pero en algún tiempo, periodo específico, en algún municipio, territorio o um, entorno particular territorial, aquí de Guanajuato, del resto del país, puede que haya pactos de impunidad o pactos de silencio o pactos de para no calentar plazas, como se suele decir en la jerga, en que desapariciones que serían forzadas, de hecho, ¿no? En que son solapadas, toleradas por policías municipales, se siguen cometiendo en lugar de presentar ahí que el crimen organizado o la misma autoridad presente cuerpos y homicidios en ese momento. Sí existe ese fenómeno, pero no se puede cuantificar de manera exacta y sobre todo es un fenómeno de larga data que se va acumulando año tras año y que impacta de manera diferenciada en las estadísticas que tenemos a lo mejor cada mes o que nos reportan en la mañanera cada semana de los índices delictivos y los homicidios. Es decir, es muy difícil establecer esa relación porque desapariciones, fenómenos de pactos criminales, gobernanza criminal en municipios lo vamos descubriendo después y con el tiempo. Entonces sí podemos decir que hubo esa relación, pero no cuantificarla así como a mes con mes, bueno, 200 desaparecidos más, entonces 200 homicidios menos, son ellos, ¿no? Eso coincide, ¿no? Nada que ver, la mayoría de esos desaparecidos y ojalá serán regresados o volverán con vida o serán encontrados tanto tiempo después que no van a impactar en la estadística de ahora de la baja de homicidios, ¿no? Entonces, digamos, esto es un poco mi comentario. ¿Por qué lo hago aquí en la columna? Y nuevamente, como precisándolo más, porque justo esta semana hubo varias entrevistas acá desde la Ibero, desde pues otros foros en que participo sobre esto, sobre todo por parte de medios locales, en que pues avanzaban, planteaban en esa hipótesis y pues hay que matizarla mucho, ¿no? Para no caer a lo mejor en la nota fácil de asimilar personas desaparecidas con gente que probablemente y seguramente aparecerá como asesinada, ¿no? Sino eso ya rompe incluso la misma lógica de la ley de desaparición, que es la búsqueda en vida, y rompe la misma lógica de las estadísticas criminales científicas, o sea, bien hechas, ¿no? Entonces, bueno, no queda tanto tiempo para esta columna, pero quería simplemente mencionarles y vamos a ahondar yo creo en ello también en siguientes entregas que tendrán que ver con el tema, pero pues que ha salido ya en este verano, en julio, un informe de Amnistía Internacional muy bien confeccionado, con una metodología muy sólida, quizás yo creo que de los más imponentes por número de buscadoras, personas entrevistadas, de colectivos independientes, más de 600, grupos focales, cuestionarios, entrevistas en profundidad, y se llama Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, que es yo creo de los diagnósticos más completos sobre las violencias en el país, las violencias contra mujeres y contra mujeres buscadoras en el país, ¿no?
Entonces, mujeres que están enfrentando desde una reserva moral, pero también desde una lucha social, individual, pero que luego se convirtió en lucha colectiva, están afrontando un sistema, sobre todo ¿no? en términos de complicidades locales, incluso del propio patriarcado, ¿no? Es decir, están enfrentando un sistema masculino de violencias, ¿no? Con sujetos que la investigadora Sayak Valencia llamó en su momento en ese libro maravilloso del capitalismo gore, ¿no? De ese capitalismo basado en la explotación del cuerpo, de la sangre, del cadáver y de la violencia, sujetos necroempoderados, empoderados para la muerte, esos sujetos embriagos, ¿no? Pues se está enfrentando, yo digo que esos sujetos no son simplemente, digamos así, los perpetradores directos de algunos crímenes, ¿no? Que a veces hasta son, 3 veces han sido víctimas también de una serie de violencias también en su vida, y bueno, no, eso no los hace menos responsables, pero pues es el contexto en que se mueven los grupos criminales a veces, pero también dentro del propio Estado hay sujetos necroempoderados en ese sentido, es decir, que operan para decidir quién vive y quién muere y dan la muerte, ¿no? Eh, bueno, en ese caso, estas mujeres ya hace, bueno, realmente muchas décadas, ¿no? Desde las primeras buscadoras, podríamos decir, de la época de los años 70 con el Comité Eureka, Rosario Ibarra y demás, Hijos Méxicos, AFADEM, ¿no? Y otras organizaciones de ese ciclo de violencia, de esa época de la contrainsurgencia o llamada guerra sucia, pues ya en la época de la globalización neoliberal, de la guerra al narco, de la militarización también de la seguridad pública, pues surgen nuevas figuras de defensa de los derechos humanos, más del territorio, más de la búsqueda, más de salir a la calle como nunca antes en el país. Bueno, este informe de amnistía, pues sugiero leerlo a fondo, porque es un indicador, un diagnóstico de la violencia en el país en general, pero que es interseccional, es decir, se superponen violencias para las sujetas y los sujetos, las personas que padecen la desaparición en familia, en sus seres queridos o directamente y luego son liberadas o no, y que luchan en contra de ellas. Y entonces al tener ese tipo de afectación se multiplican, son interseccionales, ¿no? Las desigualdades y las discriminaciones y sobre todo las violencias, siendo la desigualdad una de ellas, pero también otras que justo están enumeradas acá. Entonces voy a leer, digamos, los tipos principales. No puedo comentar a fondo todo el informe, pero vale mucho la pena. Lo vamos, de hecho, a trabajar, a comentar aquí. Para quienes estén en León ese día, ¿no? Va a ser a las 7 de la noche el miércoles 27, aquí en la Universidad Iberoamericana de León, con justamente colegas, Amnistía, colegas buscadoras, compañeras de Irapuato, creo que del colectivo Hasta Encontrarte, entre otros que participaron aquí, son de verdad muchísimos. Y el punto es que no tenemos reconocimiento de esto hasta escucharlas, verlas, conocerlas y si no, por lo menos hasta leer esto. Conocimiento de eso quiere decir que tenemos todavía, yo creo, en la sociedad mucha ignorancia respecto, que entonces, ¿qué hace la ignorancia? Nos hace crear un estigma en contra de ellas, ay, porque pues, son mujeres, no deberían de salir de esa forma, estigmas machistas, claro, pero que también se superponen al hecho de que ya son defensoras, luchadoras sociales y visibles, ¿no? Eh, entonces, pues hay también además del estigma, la ignorancia social sobre el fenómeno que las criminaliza y entonces se enfrentan ya ahora a amenazas físicas, ¿no? Por otro lado, hay otro fenómeno, por un lado eso, por el otro lado hasta hay excesos de romantización de la tarea de la buscadora a manera de, a veces hasta paternalista o hasta de solidaridad un poco vacía, en lugar de acercarse propiamente a la temática y con instrumentalización política. No me refiero a la gente que sí tiene que acercarse a ayudar, ir a una marcha, ¿no? El pueblo consciente se une al contingente, también vale
las marchas de las buscadoras en las ciudades, ¿no? El 10 de mayo, el 30 de agosto todo acto en el espacio público en que lo van reconquistando a la sociedad, ¿no? Como esa reserva de lucha y moral. Pero no quiero justo con todos estos términos también caer en la romantización. Una cosa es pues ensalzar una lucha, yo creo, y apoyarla de las maneras más necesarias para ellas y según lo que en general los colectivos dictan y necesitan, más que desde lo que pensamos que puede ser. Por otro lado, esa romantización pues es la clásica alcaldesa, acá bueno tenemos ejemplos, ¿no? Irapuato, pues, Lorena Alfaro, Alejandra Gutiérrez de León y varias más en todo el país, de cualquier partido de hecho, ¿no? Que, bueno, se lucen una vez en cada 3 años en regalar palas y hacer un acto público y un videíto de que sí se juntaron con las buscadoras, ¿no? Romantizando el hecho de que sí les vamos a dar botas y palas porque la pidieron, claro que la piden y necesitan recursos, porque las necesitan, sí, claro que la necesitan, pero no se trata tan solo de eso, se trata de derechos y derechos estructuralmente garantizados que todavía no tienen y vamos a ver ahora el listado nada más y un poco de comentarios de las violencias que sufren. Entonces es más un lavado de manos y más un lavado de imagen del Estado que en cambio debería de estar ahí y realizar las tareas que ellas hacen. O sea, acá el problema no es tanto que haya donaciones y hay una buena relación con células de búsquedas locales, comisiones de búsqueda, alcaldías, con colectivos de buscadoras y que no les apoyen, sino que siempre desde la humildad, no desde lo mediático y sobre todo, que se abusa mucho de ello, y sobre todo desde un enfoque de género y un enfoque de derechos. Y a eso me refiero con la romantización falsa, en el sentido político, que se instrumentaliza y se tiende a decir que bueno, que lo hagan, ¿no? Cuando es el Estado, entonces hay que admitir que es el Estado que debe de proveer esa seguridad y que debe de buscar, encontrar, investigar, sancionar a los culpables, reparar el daño, alcanzar la verdad y la justicia. ¿Cómo no lo hace? Bueno, entonces doy las palas a las buscadoras, ¿no? Es un poquito el razonamiento. Y eso ha sido criticado por también una parte, como decir, más crítica de estos movimientos, pero que sin duda en el corto plazo no se puede negar que hay una necesidad social, económica, que también se tiene que atender. Pero en este marco, ¿no? Para llegar al hecho de que ya el país como tal no necesite personas buscadoras porque pues se han encontrado, se ha resuelto la crisis forense, han sido identificados y la gente ya no desaparezca, ¿no? Entonces, bueno, entre el catálogo, que es un catálogo de la sensibilización, de la dignidad, pero también del terror, ¿no? En contra de las buscadoras, se destaca ese contexto con más de 234 colectivos activos en el país, 26 en Guanajuato nada más, por ejemplo. Y son bastantes más probablemente de los que están documentados por este informe, pero un liderazgo creciente de las mujeres, no es que no haya hombres y que no estén expuestos, pero están expuestos de manera diferenciada, ¿no? Entonces, en donde hay más de 30 de ellas que desde el 2011 han sido asesinadas por su búsqueda, con amenazas previas o no, pero que sí, han sido efectivamente amenazadas. Hay también un número creciente de buscadoras desaparecidas. Eh, por ejemplo, se menciona tan solo en Guanajuato al menos 3, podrían ser 5, incluyendo también a personas hombres, ¿no? Luego, las amenazas, ataques y extorsiones, ¿no? Eso de te extorsiono porque sé dónde está tu familiar y bueno, en un momento de vulnerabilidad o antes de que tengan asesorías o por la pura esperanza de encontrarlo, pues dan dinero, ¿no? Siempre aparecen esos personajes, incluso a veces hasta vecinos intereseros, grupos criminales, ex vecinos y amigos o personas del entorno que van a amenazar o que incluso van a extorsionar a las personas buscadoras, ¿no? Discriminación, como decía, interseccional, o sea, racial, a veces, grupos indígenas, por ser migrante, porque migra y porque salía en la noche, por ser mujer. Tanto la buscadora como eventualmente hasta la víctima o la hija
que ella está buscando, ¿no? Entonces eso redunda en otra forma de violencia documentada acá en estos cuestionarios, estigmatización y revictimización, ¿no? Lo que decía, ya entre los vecinos hay un estigma de que a ella le pasó esto, pierden su trabajo, pierden el entorno, incluso familiar. Atención, no estoy hablando de gente externa que no las conozcas, incluso de gente de la propia familia que decide separarse por no estar buscando o por no exponerse según algún riesgo en lugar de solidarizarse. Y eso que provoca en algún momento desplazamiento forzado de dos tipos. El obligatorio de la persona que se tiene que salir. En un momento hay un ataque armado, hay una amenaza, hay ya un entorno hostil de los vecinos, no te venden cosas, no te dan trabajo, etcétera. Bueno, tienen que salir. Y otro desplazamiento forzado es la supuesta puesta en seguridad o refugio que otorgan las autoridades estatales y el mecanismo federal de protección a personas defensoras, que ojalá ya sean reconocidas las buscadoras de cajón, ¿no? Por default, como personas defensoras, pero no siempre es así, de derechos, y a los periodistas, ¿no? Les dan esta posibilidad de salirse un tiempo, pero en donde también en lugares donde llegan es muy difícil insertarse, trabajar, y no pueden seguir en la búsqueda además. Violencia sexual, claro, estamos hablando de violencias estrictamente ligadas también al género. La criminalización por parte de autoridades, del entorno también, de patrones, del trabajo, de la sociedad como tal. Afectaciones a la salud, aquí es todo un capítulo, no se va a poder tratar aquí, pero están bien documentadas, hay que leerlo. Son afectaciones directas por estar en búsqueda, desde el sol, el cansancio, el agotamiento, pero también de salud mental, ¿no? La depresión, la ansiedad y muchos otros trastornos mentales que son del lado más descuidado de esta psicología y afrontamiento a la desaparición, que solo vuelve a surgir cuando hay una atención muy especializada que es muy carente en fiscalías y en instituciones. También hasta en el sector privado no hay tanta experiencia en ese tipo de atención psicosocial, sino que la encuentran más en el propio grupo, con algunas, claro, organizaciones de sociedad civil, en el propio colectivo también, que se vuelve su familia, porque han perdido la familia, han perdido el trabajo ahí, y han perdido incluso el apoyo psicosocial, y ahí lo encuentran en el grupo, ¿no? Bueno, estas afectaciones a la salud solo en parte son reconocidas, o sea, hay tumores que se generan y prosperan como consecuencia directa del hecho victimizante, como lo llama la ley, del hecho delictivo, de la desaparición de un hijo, de un esposo. Se pierde la capacidad económica por eso. Además, aumenta el estrés. Eso claramente está establecido como causa de patologías graves, incluso por el llanto, el desprendimiento de la retina, pero también afectaciones de enfermedades degenerativas o mortales, pero muchas veces en los sistemas de atención a víctimas, en las leyes estatales, etcétera, ese catálogo no está reconocido. Ojalá este informe de Amnistía justo apoye estas situaciones y sirva, ¿no? Impunidad estructural es el elemento también característico, y esto se une ya luego a otras violencias institucionales. ¿Por parte de quién? Pues con quién se relacionan las buscadoras. Comisiones de búsqueda, fiscalías, sobre todo, mecanismos de protección de personas defensoras y periodistas que son excluyentes o no funcionan del todo, o más bien son vigilancias sin protección, escasez de recursos, mucho trámites, enfrascarse en trámites y administrar el dolor. Y eso tiene que ver con las comisiones de víctimas, ¿no? Totalmente. Y el mecanismo de apoyo exterior mexicano de búsqueda e investigación también es el otro elemento que impacta en todo esto. Finalmente, el informe concluye con una serie de recomendaciones a todas las autoridades, a las comisiones de búsquedas, a los congresos, al Senado federal, a las comisiones de víctimas que yo estoy viendo, ¿no? A las fiscalías, al mecanismo de apoyo exterior y a mecanismos de protección de personas. O sea, todos estos interlocutores que generan violencia institucional, además de la superposición de todas las demás discriminaciones o dificultades, más allá de lo económico, de todos los otros tipos que ya mencionamos acá, pues es el mecanismo que genera eso, ¿no?
Entonces, el afrontamiento de esto pues, se basa también en política pública, ¿no? Entonces, aquí vienen varias recomendaciones muy puntuales que también en otras columnas aquí hemos, digamos, repetido porque tienen que ver una con la otra y con qué, con una política de Estado integral que todavía de manera completa no se ha generado, ¿no? Ha habido avances importantes logrados con lucha de las familias, pero por pedacitos, a lo mejor por partes. Y ahora podría ser momento también de plantear en una fase siguiente, después de las reformas legislativas aprobadas en junio, pero en una fase siguiente sí, este otro camino más integral. Les mando un abrazo, un saludo, nos vemos en la siguiente.